He acudido a esta tribuna con un respeto enorme hacia la figura, la inteligencia, la valentía y la lealtad de Vicente Carreño para aclarar cuáles son las causas institucionales que degeneran la vida política y pública. ¿Cómo? Si alguien quiere decir algo, lo puede decir. Bien. Yo no soy como los demás, yo no soy un orador, yo no pertenezco a la clase política, ni soy un convencional, soy un revolucionario. ¿Qué es un revolucionario? Una persona que dice siempre la verdad y que no mira si eso le favorece o le perjudica. Si vengo aquí a dar un discurso es porque creo que tengo algo que decir. Pero si alguien cree que tiene algo que oponer, se puede levantar y decir, y yo me siento y lo escucho con mucha atención. Bien, vengo aquí a decir cuáles son las causas que han degenerado la política y cuáles son sus remedios. Si no tuviera los remedios, tampoco me lanzaría yo a la acción política que llevo más de medio siglo, porque conozco los remedios, porque conozco lo que es la libertad política, porque conozco lo que es la garantía institucional de la libertad política. Por eso me dedico a la política, porque yo podía estar como abogado, he ganado una fortuna y no necesitaba para nada la política, pero estoy empujado porque yo no puedo vivir sin libertad. Y sé que la libertad política es un tipo especial de libertad que no hay en España, donde basta que una sola persona no sea libre para que no haya libertad. Esa es la libertad colectiva. Hay libertades individuales, derechos individuales, pero libertad colectiva, falta en uno y ya no hay libertad colectiva. Y esa es la libertad colectiva para designar y deponer a los gobiernos. Y yo no soy libre. Si yo no soy libre, ¿cómo serán los demás? Si yo no soy libre, no es porque no me sienta libre, sino porque me meten en la cárcel, o me dan una paliza, o me hacen un atentado, o me difaman continuamente cada vez que asomo mi espíritu de libertad. Pues bien, os va a extrañar ahora mi primer comienzo a la reflexión, invitando que reflexionéis. Hablaré despacio, para que os dé tiempo a pensar. Mi tesis, que inicio aquí, es que sabemos que en España no hay una democracia porque no hay separación de poderes. Pero no sabía, porque yo incluso todavía no lo había explicado ni descubierto tan claramente como ahora, que en el estado de partido no es que no sea lo que ya tantas veces he anunciado, las elecciones y los partidos no representan, no son representantes de la sociedad civil, pero creíamos que si no eran representantes de la sociedad civil, al menos eran representantes de ellos mismos, de la sociedad política. Es decir, los diputados de lista representan a su jefe, pues yo mismo hemos dicho, pues no, a la sociedad no la representan, al elector no lo representan, pero sí representan a los que ponen en la lista. Pues no, señor, el descubrimiento es que no hay representación alguna, de ningún tipo. En España las elecciones, las próximas y las futuras y todas, no representan a nada ni a nadie. Y es lo que voy ahora a explicar, y lo vais a ver, espero con la misma claridad que yo. ¿Qué es la representación? La representación es un proceso en virtud del cual algo que está ausente en la política del pueblo gobernado se hace presente a través de alguna intermediación. ¿Y se hace presente dónde? En el Estado, que es el gobernante. Esa es la representación, no solo la del Estado, sino cualquiera. Vosotros conocéis todos lo que es un apoderado, es un representante que representa al jefe, al titular, al dueño, mientras él no esté. Pero si está el titular presente, no hace falta representante. Ya Rousseau dijo que donde está el pueblo presente se acaba toda idea de representación. Si está el pueblo presente, sobra todo lo demás. Está el pueblo, es la democracia griega, la directa. Pues bien, pensar un momento qué es lo que sucede ahora en el Parlamento. En el Parlamento se celebran elecciones, los partidos hacen sus listas de afiliados al partido y los meten a todos en el Parlamento. No pueden ser representantes del partido porque al entrar en el Estado no pueden representar a un órgano del Estado como son los partidos. Nadie se puede representar a sí mismo. Es una figura metafórica, eso no es verdad. Cada uno somos lo que somos, pero no nos representamos a nosotros mismos. O sea, actuamos en nuestro nombre cuando queremos advertir que no lo estamos haciendo en nombre de otro. Pero no hace falta aclarar que nosotros no somos representantes de nosotros mismos. Ese es el argumento en virtud del cual, tan sencillo, los partidos no tienen representantes porque ellos están en el Estado, no necesitan representantes. Y la prueba del 9 de que esto es así, que no representan a la sociedad civil, eso lo sabéis todos, e incluso lo ha declarado oficialmente la jurisprudencia alemana. La ciencia política alemana dice que este Estado de partidos no tiene carácter representativo, que los partidos ya no representan a la sociedad, sino que solamente son partidos integradores de las masas en el Estado. Bien, pero la novedad es que ya no son representantes de los partidos tampoco, porque los partidos no necesitan estar representados puesto que están presentes. Y la prueba del 9, que os digo que la penséis, es muy sencilla. Figurar con este mismo sistema, con esta misma monarquía, Zapatero,
Rajoy y Llamazares en el centro, igual pasaría en Cataluña, se pueden presentar solos en su propio nombre a las elecciones, en los mismos sistemas que hay proporcional, y los españoles votan y saca uno el 40%, el otro el 30% o el 20%. Bien, y en esa misma proporción, ellos solos, los tres reunidos en un solo despacho, acuerdan todas las leyes, todos los nombramientos de la judicatura y gobiernan según la proporción que han contenido. Eso no hay quien me lo pueda discutir. Eso es así. En ese caso, la monarquía funcionaría exactamente igual que ahora, pero mucho más barata. Bueno, pues pidamos por lo menos que lo hagan así, que supriman el Parlamento. Por lo menos no nos engañaría. Se acabaría la ficción, el teatro, y sería la realidad lo que están haciendo. Porque no sería más digno esa actuación que no mandar a sus diputados que voten con el pie para el compañero. Mucho mejor es decir, no hace falta. Tenemos cada partido este porcentaje y con eso decidimos todo. Nombramiento, honores, enriquecimiento, que también es objeto de reparto. Así, con Felipe el enriquecimiento de sus amigos es diferente del enriquecimiento de los amigos de Aznar, como es diferente del enriquecimiento actual, y eso lo estamos viendo con la crisis actual de la Comisión del Mercado de Valores. Y con la sopa. Pero si la representación está en crisis, porque no hay ni representación de la sociedad civil, ni de la sociedad política, ni de los partidos. No hay representación ninguna. Es una farsa. Pero me vais a permitir que antes de que explique, porque denuncio la enfermedad, pero anuncié que quiero exponer los remedios. Entonces, antes de exponer los remedios, conviene recordar qué es lo que había antes para saber cuáles son sus defectos y que no los repitamos. Tenemos que ser más inteligentes y más prudentes que toda la historia que nos ha precedido. Si no, ¿de qué sirve la experiencia y la historia si no es para enseñar y no cometer sus errores? Para ello es fundamental saber distinguir enseguida el concepto, que antes hablé con mi compañero tocayo, no solo de nombre, sino también de ideas. Antonio, hay que distinguir entre el concepto de representación y representatividad, que la gente cree que significa lo mismo, y no tiene nada que ver. Sabemos ya, porque he hablado de ello, de lo que es representación. Actuar en nombre de otra persona ausente para que se tenga como presente el apoderado o el mandatario. En cambio, y una institución, el Parlamento, si no tiene representantes, pues no es una institución para la representación, será para el ornato, para el aplauso o para otra cosa, o para la ficción. Mientras que la representatividad lo que designa es una correspondencia paralela, exacta, copia, especular, como un espejo, entre la institución que pretende ser representativa y aquello que normalmente es la sociedad de la que pretende ser representativa. En el caso político, la representatividad sería la correspondencia o la copia o la reproducción de la institución con respecto a la sociedad española. Ya veremos, y lo sabéis también, que no hay una sola institución española, ni una, ni un solo partido, ni el Parlamento, ni el Gobierno, ni la Judicatura, ni la prensa, ni no digamos las televisiones. No hay una sola institución que sea representativa del pueblo español, que sea representativa del pluralismo de la sociedad española, que sea representativa de la sociedad civil. Por tanto, no existe representatividad en ninguna institución. Por eso es la grave crisis moral y permanente. Una cosa es la política y otra cosa es la vida y la sociedad, y cada uno va por su lado. Hasta tal punto los conceptos de representación y representatividad son tan diferentes que, por esencia, la institución representativa sería el Parlamento. Así se llama y todos la llaman, toda la prensa. Pues no, con esta ley electoral del sistema proporcional, el Parlamento se rellena con diputados de lista y el resultado es que no es ni representante de nada ni representativo de la sociedad. Una prueba, cuando se da el golpe del 23 de febrero en las Cortes, mientras están los diputados allí atemorizados y debajo de los pupitres, salvo Santiago Carrillo, nadie se mueve en la sociedad civil, nada, no es asunto de ellos. Es un golpe de Estado, la gente se asusta diciendo ¿esto qué es? Pero fracasa el golpe de Estado y salen los diputados y se organiza una manifestación de millones de personas. Es decir, todo falso. Si fuese verdad lo habrían hecho antes. Pero cuando no era necesario, entonces ¿para qué? Falso. Falso hasta el aplauso. Hasta el aplauso es falso. La ciencia política no es tal, es una pseudociencia. Y esos partidos estatales y ese Parlamento, para no repetir los errores del pasado, la libertad y la república que proponemos, el movimiento que he fundado en Internet, todavía no está presentado, todo esto son primicias, esa representación que queremos hacer será nueva,
que nunca ha existido en la historia de la humanidad. En Grecia, porque no había representación. La célebre democracia griega, sabéis que era democracia directa, no representativa. Tampoco era una democracia, como algunos creen, participativa. Tampoco. Comentaba en la reunión con vuestros amigos que nos han preparado este acto, que en Grecia la ciudad de Atenas tenía 100.000 habitantes, con derecho a voto, con la edad de voto, pues 70 o 75, y la asamblea legislativa estaba en una colina, lo cual hacía que se iba la gente a pasear, pero las personas mayores se cansaban y no subían. Total, la asamblea se celebraba con 7.000 personas, y en el discurso de Pericles, muy famoso, en honor de los soldados muertos, pues ya dice que claro, que Grecia y su sistema defienden la actividad privada, la sociedad civil privada, y que participa el que quiere, que es libre. No era una democracia participativa, era directa. Pues bien, el primer tipo de representación que se inventa en Occidente lo hacen los ingleses, y es eligiendo personas notables para el Parlamento. Y eso lo hacen desde que triunfa la Revolución Inglesa, parlamentaria y calvinista, de 1688, pero fue un acta que reconoce el Parlamento del año siguiente, 1689, ese tipo de representación por medio de notables que representan a la sociedad civil con mandato imperativo, es decir, el notable que va a la asamblea tiene que defender lo que ha prometido hacer ante su electorado. Ese sistema dura hasta el año 1774, donde uno de los más grandes pensadores de la humanidad, Edmund Burke, conservador, aunque era white, era lo que se podía llamar de izquierda en aquella época, sin embargo uno de los mayores y mejores pensadores de pensamiento conservador que ha producido la ciencia política. Este hombre, en un discurso celebérrimo en Bristol, en 1774, dijo una barbaridad tan grande por primera vez como esta, que voy a decir. Dijo: ciudadanos de Bristol, vosotros vais a elegir un diputado, pero en el momento mismo en que ya se elige, porque gana por mayoría, ya no será un representante de Bristol, sino un diputado del Parlamento inglés, de toda la nación. Brutal. Es decir, vosotros formamos una circunscripción, un distrito como entonces, en Totana, junto con Lorca, tienen la misma población que Atenas. Sacáis un diputado, y el mismo día que salga ese diputado, que puede ser un campesino sin cultura científica ninguna, pero de un sentido común y una prudencia excepcional, y lo eligen, pero que no conoce Europa, ni ha viajado en el mundo, ni conoce los temas. Sin embargo, tan pronto como es elegido ese mismo día, ese campesino prudente elegido por Totano y Lorca, iluminado por un Pentecostés, se le mete por la cabeza el Espíritu Santo y se va a Madrid, y en Madrid opina de la guerra de Irak, de las sopas de la EON, de la economía alemana, sabe todo. Bueno, ese absurdo tan grande, ese es el que rige, ese es el sistema que hay. Porque el sistema que hay, los diputados no representan a quien los elige. Tienen que defender el interés nacional, no el interés del elector que lo ha elegido. Y eso es monstruoso. Eso es un delito. No es que sea una ignominia. Eso es un engaño. Es una traición al electorado. Nosotros no podemos repetir ese segundo tipo. Nosotros tenemos que volver al mandato imperativo. Pero la ignorancia de la clase política y de los profesores universitarios y de la prensa es tan grande que ni siquiera saben por qué se suprimió el mandato imperativo. Antes era la regla. ¿Por qué? Pues lo voy a decir muy sencillamente. Fue en la Revolución Francesa. Primero, el rey Luis XVI convoca estados generales para consultar en las provincias y en los estados franceses una reforma de la ley de los impuestos, para, como siempre, a sacarle más dinero. Bien. Y convoca a las tres órdenes que estaban separadas, lo que se llamó el tercer estado, que era la burguesía, más la nobleza y la iglesia. La burguesía, para ser elegido a Versalles, que fue la cita, tenía que ir a Versalles, cada pueblo, cada distrito, cada ciudad, redactó lo que querían pedir, que se llama cahier de doléances, o cuaderno de quejas. Y los elegidos estaban imperativamente obligados a cumplir ese cahier que llevaban a la reunión. Se armó tal lío que conocéis, que los aristócratas y la Iglesia no quisieron reunirse con el tercer estado, sino como antiguamente, donde cada orden tenía un voto. Y claro, serían 2 contra 1. Entonces el tercer estado se sublevó, y ahí empieza la revolución, y se declara él solo, a sí mismo, Asamblea Nacional, diciendo que mientras no vengan a esa asamblea los militares, el ejército, y la nobleza y la Iglesia, pues que ellos no asisten a ninguna reunión. Y, como es natural,
las órdenes superiores no le hacen caso, no lo obedecen. ¿Y sabéis lo que hizo esta asamblea? Un curita, el abate de Sieyes, que había hecho un opúsculo pequeño sobre el tercer estado, porque cuando se deciden el tercer estado él solo transformarse en Asamblea Nacional, Mirabeau protesta, dice, no podemos aspirar a ser nacional si no están aquí la Iglesia ni la nobleza. Y entonces fue Sieyes que hizo un discurso muy bueno, diciendo, nosotros somos representantes de la nación y invitamos que ellos vengan. Como no vienen, el propio Sieyes hace un decreto que lo aprueba la Asamblea y que nadie lo conoce, ni los historiadores se enseñan en la universidad. ¿Sabéis lo que el decreto de la Asamblea hace? Dice, si no viene a reunirse con nosotros, la Iglesia y la nobleza, aceptando someterse al voto de la mayoría, contando el voto por cabezas y no por órdenes, donde claro ganaba el tercer estado, la burguesía, declaramos la abstención fiscal en un decreto a los franceses que no pagaran impuestos. Corrieron como locos, el rey y el ejército y tal, inmediatamente acudieron a la Asamblea. Quiero decir que esta abstención no la excluimos de nuestra acción por reconquistar la libertad. Vamos a empezar con la abstención electoral. La vamos a llevar a unas consecuencias sistemáticas insospechadas. Vamos a crear el centro de referencia para que nadie diga abstención y para qué y qué hacemos después. Después, ya el movimiento que va a predicar y va a soportar toda la campaña por la abstención sabrá que si esa abstención triunfa no tiene más remedio que abrirse una crisis política tan importante o más que la que se produjo a la muerte de Franco. Y tendrán que haber elecciones constituyentes, libertad constituyente. Y damos la oportunidad, porque somos libres, sabemos lo que es la libertad, damos la oportunidad, aceptamos y pedimos que los monárquicos y los oligarcas presenten su alternativa a la forma de Estado, que nosotros sabemos la que queremos, la República Constitucional. Ahí queremos que nos derroten, a ver si son capaces. Es imposible. No hay en toda Europa, os lo digo de verdad, ni una sola tribuna, ni en la universidad ni en la prensa, capaz de discutir conmigo la inmensa superioridad que implica la República Constitucional. Porque en tanto que República resuelve el problema de la libertad política, no como la segunda, porque está condicionada por la Constitucional. Y en tanto constitucional, separa los poderes. El artículo 6 de la Declaración de Derechos del Ciudadano dice, no hay Constitución si no hay separación del poder legislativo y el ejecutivo. La ignorancia es tan grande, perdonad que repita ignorancia, es que quiero machacar vuestros oídos para decir que no hay un solo intelectual, un solo político que sea verdad ni sepa lo que habla. Pues digo que no hay separación, no porque con Franco había una separación de funciones, pero ahora se creen que la separación de poder se refiere al judicial, si el judicial no tiene importancia, si esos son unos pobres empleados, si esos no quieren también más que el coche y sus honores, si esos no tienen poder ninguno. Eso están mandados por los partidos respectivos. Eso es engañarnos. Lo que pedimos la separación de poderes es entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, entre el gobierno y el legislador. No es admisible que haya un banco azul en las Cortes, en el poder legislativo. Eso no es admisible, porque si está el gobierno allí vigilando con su partido para que no salgan más leyes que las que él apruebe. Es decir, el que tiene en su mano el poder de gobernar tiene el poder de legislar y de juzgar. Por tanto, no hay separación de poderes, no hay democracia, nadie lo quiere admitir, pero nadie lo puede rebatir. Simplemente, silencio. O dicen que hay separación de funciones. Eso estaba Franco. Con Franco se votaba, ahora se vota. Yo no veo mucho la diferencia, porque ¿sabéis cuál es la diferencia esencial de la dictadura? ¿Cuál es la nota que distingue a la dictadura? Franco no era un sádico. En la guerra civil la prolongaría tal vez para que su mandato durara más. Pero si hay una represión feroz, no es porque quiera hacer daño y porque disfrute con el sadismo. No, lo que no tolera un dictador es que nadie controle su poder, se lo oponga. Entonces la represión es consecuencia del afán de que el poder no esté controlado. Muy bien, de acuerdo. Y yo puedo decir que el franquismo se define por la ausencia absoluta de control del poder. Desafío a cualquier intelectual, cualquier político, cualquier partido que me diga qué diferencia hay entre el franquismo y lo que hay hoy. En cuanto a que hoy no hay control del poder, es exactamente igual que con Franco, lo mismo. No lo hubo con Suárez. La prueba es que mientras tenía cosas que repartir, duró. Cuando se la acabó de repartir, tuvo que dimitir. Porque no sabía gobernar. Es otro ignorante total. Es un pobre paleto. Culturalmente hablo. Porque yo respeto muchísimo a lo que se llaman campesinos. Porque es ahí donde yo busco el sentido común y la sabiduría
Pero los paletos de ciudad, los catetos políticos, esos son insoportables porque son peligrosísimos. Viene Felipe González. ¿Y qué hace Felipe González? ¿Controla alguien el poder de Felipe González? Es que se controla sus asesinatos en el País Vasco, los robos de dinero en el propio gobierno, los veras, los cueras. Ahí hay un control imposible, porque no hay control. Es que hay control con Aznar, pero si Aznar prometió entregar los papeles del CECID para investigar a Felipe González y lo primero que hizo fue no entregarlos. Es que ha habido control a Aznar para evitar que se vaya a la guerra de Aznar contra la opinión de todos los españoles. No hay control ninguno, hace lo que quiere. Hay control ahora de Zapatero. Se le puede impedir a una persona, jefe de gobierno, que sea tan imbécil, de que lo engañe una pandilla de asesinos, haciéndole creer que están en el mejor de los mundos posibles a punto de darse abrazos de la paz, un día antes del atentado a Atocha. Pero si eso no existe en el mundo, una imbecilidad mayor. ¿Pero qué sucede? Que los españoles están habituados a vivir en un régimen autoritario. Y la persona que les parece más tonta, ridícula, ignorante, basta que ocupe un poder en el Estado y de repente aparece como un genio. Eso ha pasado con Juan Carlos. Juan Carlos, antes de ser rey, todo el mundo sabía que era medio tonto. Pero lo hacen rey, amigo, y él conduce la transición, tiene prudencia, tiene todas las virtudes. Ese no es un defecto de Juan Carlos, que lo existe el tonto o medio. Es el defecto de los españoles oportunistas, que no pueden admitir que sea jefe de su Estado una persona tonta, cuando tenían que estar acostumbrados, que es lo único que han conocido en su vida. Sigo diciendo los tipos de representación que no podemos admitir porque eran equivocados. Y estos no saben, porque termino así el argumento, de que cuando se suprime el mandato imperativo es porque esa asamblea revolucionaria de la Bate-Sieyes y de Mirabeau se encuentra que les cahiers de doléances, los cuadernos de quejas, no les sirven para la revolución que acaban de hacer, porque no estaban autorizados para ello. Entonces hay que decir, oye, un momento, tenemos que prescindir del mandato imperativo, porque si no, no podemos declarar la Asamblea Nacional ni hacernos revolucionarios. Ese fue el origen de la supresión del mandato imperativo. ¿Y qué ha pasado? Que se han apoderado de ese origen los partidos políticos. Y todas las constituciones europeas prohíben el mandato imperativo. Pero, un momento, ¿os dais cuenta de lo que estáis haciendo? Como diría el chiquito de la calzada, ¿os dais cuenta? Si quitan el mandato imperativo, como dice la Constitución española, prohibido el mandato imperativo, quiere decir que el diputado no puede actuar más que en conciencia. Entonces, ¿por qué todas las leyes, sin excepción, que ha hecho España y Europa, pero hablo de España, en las Cortes, han salido bajo el mandato imperativo, es decir, las órdenes dadas por los subjefes de cada partido, los segundos, los blancos, los guerras, los que sea, al grupo parlamentario para que voten en el sentido que ellos dicen, con absoluta ceguera y obediencia al mandato imperativo? Pero como hay una disposición en la Constitución que dice que todas las leyes que sean votadas en contra de esta Constitución son nulas de pleno derecho, y como esa Constitución prohíbe el mandato imperativo, quiere decir que no hay una sola ley, desde que está el príncipe, y yo lo llamo príncipe porque era mi costumbre, Juan Carlos, el rey actual, ya era mi costumbre, que yo lo conocí cuando era un príncipe, cuando sabía lo que era, cuando sabía su grado de inteligencia. Porque lo traté, hablo de algo que tengo experiencia, yo no hablo de aquello que no sepa. Bueno, pues ahora ese mandato imperativo sirve para anular todas las leyes. Digo, no servirá para nada, os lo digo como jurista, no hay una sola ley en 30 años que sea válida, todas son nulas, porque todos han votado con el mandato de los partidos a sus diputados, prohibido por la Constitución. Ese es otro más de, lo mismo diría mil y mil casos. Todo lo que se sabe, todo lo que oí, todo lo que leí en la prensa, os lo digo, es falso. No es que sea erróneo, el error es una maravilla, equivocarse es fantástico, es señal que estás buscando, algo estás haciendo, te estás acercando a la verdad. Del error se puede salir, lo que no se puede salir es de la confusión interesada, de la farsa, y estamos viviendo una farsa de la que nadie quiere salir, porque para poder salir de esa farsa tenía que empezarse por reconocer que esa farsa la provoca la ausencia de instituciones representativas en España y que la monarquía no es la solución, y que mientras que exista esa monarquía de partidos no hay la menor esperanza, ninguna,
de que España recupere, no digo la libertad política, que nunca la ha tenido en su historia, y no cabe hablar de renacimiento, recuperación o regeneración porque nunca la ha conocido, pero al menos la dignidad, la decencia y el decoro, que los españoles sí sabían lo que era hasta después de la guerra civil. Después de la guerra civil lo han perdido y todavía el español no sabe lo que es vivir con decoro y con decencia. Sí, en su vida privada son, pero en la vida pública todo el que vota es un cómplice, pero un cómplice tan culpable como el que se presenta candidato a una farsa, a un engaño, a una mentira. Y no saben que eso es ignominioso, no solo para él, sino también para los demás. ¿Cuántos absurdos, Dios mío, cuántos absurdos se derivan de los prejuicios de dos palabras, representación y política? Las dos producen una farsa. El asunto de la representación política no es, sin embargo, un asunto autónomo, sino que obedece a lo que los pueblos, los tiempos, los partidos y los grupos esperan que salga de un parlamento. Pero nadie dirá la verdad sobre lo que espera que se salga de los parlamentos, porque de ahí nadie va a confesar que lo que los jefes políticos esperan de los parlamentos sea la realidad. Y es que quien legisla en España, quien tiene la iniciativa legislativa, no es el partido gobernante, no digamos el de la oposición menos aún. ¿Quién tiene en un mundo y en un país y una civilización técnica, industrializada, sofisticada, llena de dificultades y complejidades económicas y técnicas, difícil de mantener, la iniciativa legislativa solamente la pueden tener aquellos que conocen los asuntos? Y quien conoce los asuntos es la oligarquía, los bancos, las finanzas, los seguros, las grandes empresas industriales. Y esos son los que preparan a los gobiernos, mandándolos a sus amigos, los proyectos de ley. Y los ignorantes jefes de partido, como no tienen ni idea, aceptan la división que se han hecho entre amigos, El País y Polanco, junto con otros cuantos oligarcas al servicio del PSOE, el resto al servicio del PP. Pero eso es así. Y quien tenga en su mano la iniciativa legislativa, la agenda, no solo de lo que se puede decir, sino sobre lo que no se debe de legislar, ese tiene en su mano al gobierno entero, al país entero. Pero eso, como es silencioso, eso no se ve, el pueblo juzga aquello que se ve, pero no lo que no ven, que es quién tiene la iniciativa legislativa. Eso es para nosotros lo más importante. Y en el movimiento que nosotros hemos fundado, llamamos y convocamos a todas las inteligencias, porque no tenemos temor alguno a que aparezca nadie superior a nosotros, al contrario. Deseamos que vengan a nosotros los cerebros más grandes de España, las personas más cultas, las personas más competentes, porque no aspiramos al poder, aspiramos a la verdad y a la libertad. Por eso queremos que nos ayuden. ¿Quién nos va a ayudar? Los que más sepan. En los partidos al contrario, cada jefecillo de partido elige el más tonto, para que no le haga sombra. El Pepillo Blanco, claro, pero ¿cómo le va a hacer sombra a Zapatero? Zapatero era muy iluminado, pero el Pepillo Blanco está grillado. Yo conozco a Rajoy. Rajoy es una persona que es inteligente, es registrador de la propiedad, tiene una preparación, pero como ha seguido la escuela de un fanático como Aznar, se ha metido en un camino peligrosísimo, el del nacionalismo central, franquista. Así, está jugando con fuego, porque si es verdad que nos provocan los separatismos, la inteligencia está para decir, cuidado, ojo, a nosotros no nos vaya a preocupar, vosotros no vais a conseguir lo que pretendéis, porque eso es imposible, pero no vais a provocar que saquemos a la calle a millones y millones de españoles recordando el franquismo. Eso no, eso de ninguna manera. ¿Por qué se produce esta tan grande ignorancia que insisto en repetir? Porque la Guerra Fría condenó a todos los europeos instruidos quiere decir con estudios, los condenó a ser durante toda su vida, ojo, estudiantes del error, de la confusión, de la falsedad, cuando no, de la ficción, en todo lo que se refiere a la representación política. Porque la Guerra Fría fue una guerra universal a la libertad de pensamiento. Puedo decirlo porque lo viví. No es el macartismo americano, es que la Guerra Fría impedía pensar, no decir o hablar. Las películas de cine, que les podéis ver ahora las antiguas, de esa época, veréis que todo está dirigido contra la libertad del pensamiento, que no se puede pensar. La gente confunde libertad de expresión con libertad de pensamiento. Pero si hay consenso, puede haber toda la libertad de expresión que quieras, porque el consenso impide que haya libertad de pensamiento. Puede haber libertad de expresión porque no hay peligro alguno, porque el consenso impide
libertad de pensamiento. Hay ilusos, ignorantes o ilusos. Los ignorantes ya los definimos, culpables. Pero ¿y los ilusos? ¿Quiénes son los ilusos? Que son casi todos. Todo el que vota es un iluso. Pues bien, el iluso, o la ilusión que siente el iluso, solamente puede ser placentera mientras dura la ilusión. Pero si continúan aferrados a esa ilusión, después de saber que eso es un engaño, después de conocer la realidad, eso ya no es ser un iluso, eso es ser ignominioso, para sí y para los otros. Pues los que prefieren permanecer en la ilusión y dar la espalda a la realidad, en el fondo, yo lo he vivido por experiencia y yo lo digo, en el fondo no lo hacen por su afición a los sueños, no son soñadores, es una esquiva, un pretexto, es una postura, como la zorra con las uvas, porque saben, tienen conciencia que todas las realidades decorosas, sociales o personales, le dieron a ellos la espalda a partir del momento inicial de la indecorosa transición. No pueden porque saben que no serán admitidos en una sociedad decorosa, leal y realista, porque es esa sociedad la que le da la espalda al mentiroso y traidor. Han traicionado a los españoles, la gente no lo sabe, no vivió aquello, han heredado, lo siguen votando, siguen con sus sueldos y con sus choferes, pero saben que ninguna persona decente los va a tomar en serio. Yo, desde luego, me tengo por decente y no tomo en serio a ni una sola persona de la clase política española, a ni uno, desde el rey al último. Pero el que rechacemos todo no quiere decir que vamos a permanecer pensativos, llenos de incertidumbre, ni improvisando fórmulas como los antiguos arbitristas del siglo pasado para que sueñen con utopías republicanas o reformas monárquicas. Nosotros no somos eso. Y tenemos que confesarlo sin pudor ninguno. Nosotros, el movimiento, los que pertenecen al movimiento y todas las personas sinceras que me escuchan y que saben que yo siempre digo la verdad, nosotros lo confesamos. Nos sentiremos frustrados si nuestras ideas no somos capaces de transformarlas en acciones, si nuestros pensamientos se quedan en tan solo pensamientos, si nuestra imaginación se enreda con fantasías, si nuestro obrar no genera el ingenio para obrar, si nuestra amistad en los ideales que nos convocan a este acto o a la acción política, se reduce esa amistad a camaradería o coleguismo. ¿Y quién lo diría, amigos de la eficacia? La acción inteligente que es la que queremos empezar es una pasividad general, es la abstención electoral. Queremos actuar no actuando. Pues lo inteligente no es votar en blanco o nulo, una forma cobarde de manifestar rechazo de las personas, pero no del sistema que las elige, sino lo que proponemos es abstenerse de votar el fraude electoral que mantiene la ficción de que los diputados, como he dicho antes, representan algo o alguien. No se trata de hacer un boicot a las urnas. Somos personas civilizadas. Tampoco queremos hacer un boicot a las personas que figuran en las listas, allá ellas, si se estiman tan poco a sí mismas, que se rebajan para ser candidatos de lista, allá ellos. Tampoco se trata de un rechazo de los partidos. Nosotros rechazamos a los partidos estatales, porque los respetamos más que ellos a sí mismos, porque los partidos son necesarios, porque son una consecuencia inevitable de la libertad de asociación, pero son necesarios en el seno y en el terreno donde se produce esa libertad de asociación, que es la sociedad civil. Lo que no admitimos porque es horrible y porque es fascismo o totalitarismo es el concepto mismo de partido estatal. ¿Qué me importa que sea partido único, Falange, o varios partidos, PSOE, PP o Izquierda Unida? Partidos estatales son partidos fascistas, totalitarios, enemigos de la libertad, enemigos nuestros, enemigos de la humanidad. Es imposible que haya un humanismo que pueda surgir del Estado. Y los partidos actuales son órganos permanentes del Estado. Claro que utilizamos la abstención como táctica, no como finalidad. Decimos, no votéis ahora para poder votar en conciencia mañana, cuando haya un sistema electoral decoroso y digno. No queremos que nos confundan con un partido de la abstención. Eso lo reservamos para los anarquistas. Esos son dignos, no votan nunca, pero son coherentes. Nosotros no somos anarquistas. Queremos no votar ahora para que se cambie el sistema, para deslegitimar, para que los partidos vean que no están apoyados, para provocar una crisis de la ley electoral, que es la crisis previa a la crisis del Estado. Recordáis que comencé este sermón político, porque esto es un sermón. No os preocupéis, que el renacentista Francis Bacon llamaba sermones a sus discursos, y sus grandes libros
como sabes, están titulados con el nombre de sermón, que es una maravilla, es recuperar el prestigio que tenían los sermones, es un discurso. Pero el único sistema, después de eliminar todos los fracasos, todos los errores que he repasado, el único sistema que queda digno es el de la elección por distritos pequeños de una sola diputado por distrito, bajo mandato imperativo. Ese es el único sistema que queda. Pero no me voy a extender en pormenores técnicos que son propios de elecciones de profesor, que no las daré yo. Pero sí quiero destruir el único argumento que parece serio, que utilizan los mejores que se creen filósofos en Europa, en España nadie, pero los más famosos escritores de Europa, el único argumento que emplean contra el sistema que proponemos por distrito y un solo diputado, con mandato imperativo y representando a sus electores, dicen no es justo, porque el que gane en el distrito Lorca Totana se lleva al Parlamento todos los votos, puesto que el perdedor no tiene representación. Dice, eso es injusto. Dice, sería preferible que el que ha perdido tenga allí en el Parlamento una proporción de los votos que tiene. Eso es confundir la justicia con la representación. Son dos conceptos incompatibles, que no son comparables. Pero el argumento principal no es ese. El argumento principal es que no haya perdedores, que todos sean ganadores. Porque han tomado esa teoría de la teoría de los juegos. Ya bastante frivolidad es aplicar a la política la teoría de los juegos de azar. Donde no hay perdedores es cuando se reparten las ganancias. Pero en la política, si se reparten todas las ganancias y no hay perdedores, es señal de que hay un perdedor, porque las ganancias alguien las paga. ¿Quién? El pueblo, el elector. Claro, ellos se reparten, ellos no lo pierden. El Llamazares está en el Parlamento, el otro está en todo, pero quien ha perdido ahí es el elector, el pueblo, que es sobre él que se reparten las ganancias. Y luego, contra ese argumento, yo utilizo otro que nadie sabe responderme. Digo, de manera que os parece injusto que se celebren elecciones y que los perdedores no tengan representación en el Parlamento. Pero vosotros mismos estáis defendiendo que los diputados elegidos, los que salen al Parlamento, con vuestro sistema proporcional, por tanto allí están ganadores y perdedores, porque están por cuotas, estáis de acuerdo en que solamente los ganadores del partido que ha tenido mayoría designen al presidente del gobierno. ¿Pero esto qué es? Por lo menos sean coherentes. De manera que es injusto que la representación sea por la mayoría, pero no es injusto que el presidente del gobierno, que es más importante que esta absurda representación que no existe, bueno, no saben responder. Es inútil. Claro, tenéis también que saber que la inteligencia es un recurso de los débiles. La inteligencia es una facultad que desarrolla la naturaleza en los débiles. El que es muy fuerte, pues no tiene necesidad de desarrollar la inteligencia. Nuestra ventaja es que en el terreno de la inteligencia no hay quien nos gane. Ante el poder, imposible. Eso, en cualquier tribuna que me encuentren, los dejo en ridículo en un minuto, a cualquiera, porque no tienen ni inteligencia ni preparación para defenderse. Todos esos portavoces que aparecen en los partidos y en los periódicos son unos pobres hombres. De verdad. Como no voy a alargarme demasiado, y son tantas cosas las que puedo decir e improvisar, porque no tiene nada que ver con lo que tenía preparado. Sí, lo que sí vio y ahora ya llegar al meollo de la cuestión es, como todos los sistemas represivos son falsos, salvo el de la circunscripción, eso no es porque seamos unos idealistas, unos lógicos, personas que diseñamos lo mejor con arreglo no sé a qué modelo, no, es porque somos realistas. Y el realismo está en saber quién debe ser el actor, el agente, el factor del fenómeno político. No digo quién es, porque ya es, durante los sistemas liberales anteriores al fascismo, eran los individuos aislados. Fracaso absoluto. Después del fascismo, incluido el fascismo, y lo que hay hoy, los partidos. Fracaso absoluto. Más corrupción que había antes, mucha más. La corrupción de los estados partidos es sistemática. Antes Lerroux le regalaban un reloj y tenía que dimitir. Figurar hoy, no quedaría una sola persona en el Estado, ni uno. Habría que llamar... Bueno, si el único sistema es este, el único sistema real, verdadero, representativo, es la pequeña circunscripción, el ejemplo que he puesto de Lorca Totana, por ejemplo, ¿eso qué quiere decir? Que lo que estamos analizando es quién puede actuar, quién debe actuar, quién tiene fuerza para ser representante y actuar con verdad, con realidad. Solamente el representante de cada distrito, para el poder legislativo. Entonces, la palabra mónada, es que me parece excelente, es muy culta. Entonces, no hace falta saber muy bien lo que es. Mónada la utilizo en el sentido de unidad, pero una unidad cualquiera, una unidad compleja, no como el individuo.
El individuo, nuestro cuerpo, biológicamente, somos una mónada del universo, puesto que sabéis, se dice la frase que estamos hechos del mismo polvo que las estrellas. Eso no nos sirve para la política. Biológicamente sí, para la teoría física, pero para la teoría moral o política, para que sea representativa una mónada, ella misma tiene también que llevar en sí mismo los polvos de las estrellas de la nación. ¿Y qué polvos son? El pluralismo. Si hay un pluralismo social en Cataluña, en el País Vasco, en Madrid, X, para que una mónada sea representativa y pueda ir al Parlamento, tiene que tener en distintas proporciones, en distintas fuerzas, pero tiene que tener el mismo pluralismo. Eso antes era imposible, porque antes del desarrollo industrial, los pueblos, como Totana, tenían un desarrollo agrícola nada más, pero no tenían desarrollado ni el comercio, ni industria, ni la informática, por tanto no podían ser equiparados en Madrid o en Barcelona, aunque allí la proporción, digo, sea diferente. Ahora sí, ahora el desarrollo industrial ha permitido una homogeneidad en el pluralismo social, y lo que importa es que el régimen político sea un reflejo del pluralismo social. ¿Cómo? Pues haciendo que ese pluralismo de la sociedad civil se refleje en la sociedad política. ¿Cómo? Con distintos partidos que tengan distinta ideología, no hoy que todos piensan iguales. Para mí no hay diferencia alguna entre el PP y el PSOE, ninguna. ¿Qué más da? Las diferencias que tienen, diferente lenguaje, diferente propaganda. Por ejemplo, el PSOE insiste más en el tema laico, en los matrimonios gay, en el progresismo de no sé qué. Y el PP insiste más en los valores tradicionales, pero es boquilla. Cuando están legislando, si cogéis sus leyes, son las mismas, son iguales. Entonces le llamo mónada, porque en Grecia se le llamó mónada a esa unidad que refleja dentro de ella misma la pluralidad existente en el cuerpo del que forma parte. Se llaman mónadas. Pero esas mónadas luego están concebidas unas como si fuesen cosas cerradas, otras como ventanas abiertas. Nosotros, una mónada solamente puede ser una unidad, una célula abierta al exterior y que sea capaz de integrarse con otras mónadas parecidas o iguales existentes por toda España para formar el cuerpo representativo. Es decir, como por ejemplo yo he pensado que para España pues serán 400 mónadas o 350 las que tendrán que designar sus 400 diputados, un solo diputado, para formar una sola asamblea, nada del Senado. Eso es otra trampa, es otra falsedad, otra mentira. Y eso para formar el cuerpo que legisla. Pero el cuerpo que gobierna solamente lo puede elegir una sola mónada nacional, que elige directamente al presidente de la República. Si esto se hiciera, decidme vosotros, pensadlo y veréis, lo haréis todos enseguida, qué ridículo resuenan los separatismos. Es que creéis que si los catalanes y los vascos, con los oportunistas que son, tuvieran que elegir al presidente de la República mediante su voto, ¿a quién le iban a dar más importancia? ¿A los Pujoles y compañía o al presidente de la República en España? Eso no tiene ninguna duda. Todos los estudios de sociología, todos, sin excepción, que se han hecho respecto a la figura del presidente de Estados Unidos, dicen que el patriotismo de Estados Unidos, que todos lo habéis visto en las películas y en todos lados, son los más patriotas del mundo, es una federación de estados que eran independientes y que se tenían odio entre ellos, no se podían ver. Bueno, pues todos los estudios dicen que ese patriotismo es una consecuencia directa del sistema presidencial. Es el presidencialismo el que ha unido a los Estados Unidos, a las naciones. Y esa es la institución que España necesita para no tener que acudir a la policía, ni al desprestigio, ni a la prensa, contra los nacionalismos y separatismos. La libertad y la democracia es tan grande, tiene tal poder, que si tuviéramos libertad y democracia y una división de poderes, podríamos dormir tranquilos, que catalanes y vascos tengan todos los parlamentos que quieran, que hagan todas las leyes que quieran. No hace falta la policía. La ley de partidos me parece una locura. Pero ¿cómo se puede prohibir los partidos? Es consecuencia de la libertad. En España es normal, como no hay libertad, que prohíban. Me parece bien. Pero con la libertad no necesita prohibir nada. Son las instituciones inteligentes las que impiden el nacimiento de los horrores y de los terrores de la política. Si hay una institución presidencial, presidencialismo, desde luego los separatismos desaparecen, se desvanecen. No digo que desaparezca el nacionalismo. Disminuirá mucho, lo que desaparece es cualquier intento de separación. Si la República Española, la segunda, hubiera sido presidencialista, ¿creéis que habría habido golpe de Estado? ¿Creéis que podían los militares haber vencido? ¿Creéis que podía haber habido guerra civil? ¡Imposible! Eso es desconocer la función de las instituciones. Mientras durante el franquismo yo me dediqué a estudiar todo esto, los partidos en la clandestinidad estaban dedicados a esperar el momento para meterse en el Estado franquista. Solamente una pincelada de que algunos dicen el sistema presidencialista es una dictadura.
Qué ignorancia. Si el sistema presidencialista existiera, figuraros qué cosa más sencilla. Contra la complejidad tan grande que hay hoy para derrocar a un gobierno, que exigen mociones de censura imposibles, tránsfugas de diputados, algo terrible que nadie entiende, figuraros qué cosa más sencilla si hubiera un presidencialismo. Un presidente elegido por todo el sufragio electoral de España, de los españoles, de los electores, y la asamblea de todos los 400 diputados. Supongamos que el presidente no le aprueban las leyes, como él no puede hacer leyes, tiene que depender de que no se las aprueban. Y se harta y dice, disuelvo la asamblea, que la disuelva cuando quiera, sin ningún requisito. Fijaros que es lo que estoy diciendo, qué cosa más sencilla. El presidente que la disuelva ahora mismo, a condición que tú dimitas y te presentes para que el elector y el pueblo dirima ese conflicto que tenéis. Y a la inversa, la asamblea no soporta al presidente, échalo cuando quieras, destitúyelo, pero tú te disuelves. Ese mecanismo recíproco tan sencillo hace imposible que bajo un régimen democrático prospere no solo cualquier atisbo de dictadura, sino ni siquiera que las oligarquías, que no pueden desaparecer porque pertenecen a la sociedad civil económica, pero sí que tengan poder político. Eso sí podemos impedirlo, que la oligarquía no sea la que nos mande, que sea la que se enriquezca y que se aproveche de nosotros ya es bastante, pero que nos mande además ya es demasiado. Vengo a Totana para constituir con Vicente Carreño y los amigos que hemos conocido una junta, y vendré si es necesario toda la semana, durante 15 días. Vamos a realizar en Totana y Lorca la experiencia piloto desde los tiempos de la antigüedad, no se ha hecho nunca, que es esto que he hablado, la circunscripción, la mónada republicana que sea representativa. Claro que no tenemos el poder de convocar elecciones, no es para designar un diputado, es para organizarlo. Y para que nos entendamos bien, ya sé que la impresión que he tenido es excelente, quiero decirlo claramente, yo voy a trabajar con la Junta que se forme en Lorca y Totana. Pero como no vamos a hacer esta mónada de una manera romántica o indeterminada, pues yo odio el activismo. Tanto como amo la acción, odio el activismo. Un activismo al que el Partido Comunista, y soy testigo alguno, acudía, como no tenía acción, para engañar y disimular a su jefe de que era importante que se dieran golpes contra la pared o que llevaran una arena de un sitio a otro. Eso es activismo. Yo condeno el activismo político, así como ensalzo la acción. Y debo confesaros que además desdeño a los retóricos, a los intelectuales de los medios, que hablan para salir en los medios, a los profesores que no son maestros, que no sienten la profesión, a los demagogos, a los oportunistas, es decir, a todos aquellos que saben hablar sin decir nada. No lo soporto. Pero en cambio respeto muchísimo, mucho más de lo que es normal, en los intelectuales desde luego no, respeto a los que expresan con sinceridad en sus obras, no de palabras, en sus obras, en su acción, no solo los grandes profesionales, sino sobre todo a los oficios duros, por modestos que sean. Ellos sí que saben apreciar el valor de las creaciones, de las innovaciones, sean técnicas o culturales. A esos los busco, los voy a buscar aquí, porque con ellos es con lo que hay que crear en Totana algo que antes no existía. Un espíritu de libertad y de esperanza en el porvenir que hasta ahora no tenía. Y con ellos lo vamos a hacer. Lo concebido para Lorca Totana es una creación política sin precedentes en la historia moderna de la humanidad. Pues se trata en realidad de una experiencia creadora en el arte de la política, porque la política parte es arte, pero también innovadora en la ciencia política, que en el fondo son la misma cosa, arte y ciencia. Pues llamamos a esa misma cosa, la llamamos ciencia cuando nuestra mente está dominada por el sentimiento estético del mundo, es decir, por la razón del arte. Le llamamos ciencia cuando nuestra razón artística y estética lo ha comprendido, lo ha aceptado. Pero llamamos arte cuando es el propio mundo que nos rodea quien resulta abordado por la razón de la ciencia. El arte es científico en tanto en cuanto ha incorporado la razón a su dimensión creadora. Señores, yo no quiero extenderme más, solamente os digo que el que de vosotros entre en el movimiento que estoy en el blog, que no tenéis más que poner www.antoniogarciatrevijano.com y entraréis y leéis, os digo, quien entre en ese movimiento no sale hasta que no triunfe, pero no porque yo lo pida, porque no han visto nunca una experiencia igual, porque nunca han sentido una emoción igual, porque es la primera vez que la libertad, la verdad, la lealtad y la valentía se han unido en un solo cuerpo, este movimiento. Y mi confianza está en lo siguiente: si hemos convocado
como digo, a la verdad, la lealtad, la valentía y la inteligencia, ¿quién va a ser tan estúpido de no acudir para decir yo ni soy valiente, ni soy inteligente, por tanto eso no me pertenece a mí? Eso no hay nadie que se atreva a decirlo. La cuestión es demostrar que es verdad, que no son palabras. Basta que leáis esas páginas y los comentarios para que os deis cuenta que en España ha comenzado una revolución política de la verdad y la libertad como no se había intentado nunca. Es la primera vez y os pido de verdad a todos que ayudéis a vosotros mismos, que ayudéis a Totana y a Lorca para que pasen a la historia por haber sido los primeros fundadores de la primera moda republicana en Europa. Muchas gracias.